fotos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano, donde hablaremos de unos hechos que se han venido sucediendo a través de los años en Cuba. Me acompaña, como siempre, mi amigo y colega desde Madrid, Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hoy para hablar de un tema complicado. Sí, estoy bien, como siempre te digo. Disculpen. El pasado 29 de octubre se sucedió un nuevo hecho de hundimiento de cubanos que pretendían abandonar el país. Una de las lanchas torpederas de la guardafrontera cubana impactó contra esta y la misma se hundió, provocando hasta el momento 7 muertos. No es nada nuevo. Desde inicios del triunfo de la llamada revolución, las tropas guardafrontera han ametrallado a cubanos que solo pretendían huir de este país. Y voy a poner un simple ejemplo. Teniendo yo 11, 12 años, fui a Varadero con un amigo, un gran amigo, y estaban construyendo la vía de la costa sur de Varadero, y íbamos a llegarnos hasta allí, y el tío de mi amigo nos dijo, no vayan hasta allí, porque hubo por la mañana una salida, un intento de salida del país, y fueron ametrallados. Nosotros no hicimos caso, a los pocos minutos llegamos allí y había sangre, charcos de sangre allí. Son múltiples los hechos, el hundimiento del barco 20 aniversario en la bahía de Matanza, hundimiento por ametrallamiento, incluso con un avión, el transbordador. Y bueno, para hablar de este triste y doloroso tema, nos acompaña en el día de hoy María Hueralao, directora ejecutiva de Archivos Cuba. ¿Qué tal, María? Buenas, Pedro. Gusto saludarte, aunque para tan triste programa, ¿no? Hablar de una cosa tan atroz, pero necesario. Sí, es importante porque este programa va dirigido a toda América. Y quisiera que brevemente, María, antes de entrar ya en el tema y que nos hables de los hechos que han venido ocurriendo, les explicara en breve, como tú lo desees, qué cosa es Archivos Cuba. Sí, Archivo Cuba es lo que se conoce en inglés como think tank, que no me gusta la traducción al español, es tanque pensante, eso es una cosa rara, pero es una organización sin fines de lucro de derechos humanos que se dedica a hacer la guerra asimétrica contra la desinformación, la propaganda del régimen cubano con información y datos. Y nuestro programa original y principal del Proyecto Verdad y Memoria es documentando muertes y desapariciones en el transcurso de 2 dictaduras, la de Batista y de los Castro, que está tratando de documentar el costo en vidas de la Revolución Cubana. Es nuestro proyecto insigne, ¿no? Y muy importante. A la fecha llevamos más de casi 12,000 archivos, cada uno tiene su propia página con toda la información que hay sobre ese caso, nombre, edad, dirección, las circunstancias de muerte. Es una colección de memoria histórica, pero que desgraciadamente se está construyendo, no solo con información que sigue saliendo de casos históricos, sino con casos que siguen ocurriendo. Y que bueno, es solo un conteo parcial
del enorme costo en vidas de la Revolución Cubana. Los cubanos y todo el mundo puede acceder a la base de datos que está en inglés, y bueno, también hay una parte que se traduce al español para que pueda ser asequible a las personas de habla hispana, en archivocuba.org, base de datos. Y ahí cada uno puede hacer búsquedas por causa de muerte, por lugar, por fecha, por nombre. Es un instrumento muy importante para hacerle conocer al mundo la gran tragedia que ha sido este régimen y de los peores crímenes que se han cometido en Cuba y se están cometiendo. Sí, es indignante ver cómo hace unos días un general del Ministerio del Interior dice cínicamente, repito, que hasta cuándo el bloqueo va a permitir que se sigan sucediendo muertes de cubanos. Un cinismo, porque en todo este año las tropas guardafronteras estadounidenses han regresado a más de 5.000 cubanos y no se ha provocado ningún accidente. Es una falta de respeto a los que han muerto a través de los años en Cuba plantear que la gente huye producto del bloqueo y que estos accidentes, que no son más que asesinatos que después permite la dictadura, son producto de la situación que existe por el bloqueo, cuando realmente es producto de la situación que existe en Cuba, porque el Partido Comunista Fidel y los que se dicen continuidad han hundido al país en la miseria moral, económica y política. ¿Qué opinión te merece este último hecho? Y bueno, después estaremos hablando de algunos otros de los más importantes que tú consideres deben mencionarse. ¿Qué podemos esperar de una dictadura que ha asesinado civiles por el mero hecho de querer escapar de esa isla prisión, por las razones que sean? Eso yo no lo he visto en ninguna de las dictaduras tan sonadas, vamos a decir, y rechazadas por el mundo del cono sur de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile. Nunca se vio esto. Y hasta el momento, por ejemplo, tenemos documentadas aproximadamente 204 muertes o desapariciones forzadas en intentos de salida, de las cuales sabemos que son cientos más, si no miles más, pero es muy difícil recabar esta información, y eso casi equivale al total de personas que murieron asesinadas por las tropas de Alemania Oriental intentando cruzar el muro de Berlín. Sin embargo, en Cuba, que aún existe en el presente el equivalente al muro de Berlín, un campo minado, un campo cercado, donde hay francotiradores listos a disparar, donde ha explotado gente, etcétera. El mundo se hace ciego ante esta barbarie, ¿no? Y mucho menos las masacres que han ocurrido desde principios de los años 60. Tenemos documentado el primer caso de asesinato en intento de salida, asesinato extrajudicial, porque son asesinatos perpetrados por agentes del Estado, ¿no? En el año 59. La masacre de Barlovento fue a principios de los años 60, donde hubo 4 o 5 víctimas. Y estas son las que hemos contado, ¿no? La masacre del río Canímar del año 80, de julio del 80, no se sabe incluso cuántas víctimas hubo, pero son decenas, incluyendo niños, donde se desplegaron aviones para tirarle a la embarcación y luego la hundieron. Por supuesto, está la masacre del remolcador 13 de marzo, que es mucho más conocida, ¿no? Que es en realidad lo que acaba de pasar, pero hay numerosos intentos de salida por embajadas, incluso personas que han tratado de entrar en embajadas, las han extraído, las han asesinado tratando de entrar. Hay un caso de 3 jóvenes testigos de Jehová en el año 80 que entraron en la embajada del Vaticano, que entraron tropas especiales, sacaron al grupo y los fusilaron a los 3. O sea, es una bestialidad
que no solo no sabemos cuán grande es, pero la que sabemos, el mundo se ha hecho de oídos sordos ante esto, de ojos ciegos, y eso es inaceptable. Yo creo que hay que dar a conocer esto porque yo creo que la opinión pública hay que sensibilizarla en torno a esta atrocidad. No, hay un caso muy conocido de Guantánamo de dos jóvenes en el año 94 que yo he conocido a sus familiares, Iskander Maleras y Luis Ángel Valverde, que fueron francotiradores los que le tiraron, y es notable porque el régimen se encargó de poner las fotos en las escuelas de Guantánamo y hablar sobre estos traidores, etcétera. O sea, el mismo régimen la confirma de que ellos asesinaron a estos jóvenes. Esto es insólito, realmente. Hay dos hechos que se han ido olvidando en el tiempo y que están relacionados con los crímenes que ha cometido el régimen cubano contra aquellos que solo pretenden abandonar el país por la situación en que se encuentran. Están también relacionados con lo que sucedió este pasado 29 de octubre. Voy a empezar de los dos por el más reciente, del cual los menores de 35 años en Cuba lo desconocen. Y fue el hundimiento del transbordador 13 de marzo en julio de 1994. En Cuba, para atravesar la bahía, hay una lancha, la gente le llama la lanchita de regla. Pues bien, un grupo de cubanos, unos 50, 60, secuestraron esta lancha y dos barcos, el Polargo 2 y 5, que cuentan con una estructura sólida, que tienen bombas de agua contra incendios, por lo tanto bombas muy potentes, trataron de interceptar a esta embarcación embistiéndola. No le bastó con eso y comenzaron a barrer la cubierta de esta con esas bombas de alta presión, provocando el hundimiento de esta embarcación y la muerte de 41 cubanos, de ellos 31 niños. En el colmo del cinismo, Fidel Castro dijo que lo que habían hecho estos criminales era o podía considerarse como un acto casi patriótico. Asesinar, hundir una embarcación que solo pretendía abandonar esta isla, un acto heroico. No tiene calificativo lo que hicieron esta gente. Fue un asesinato y ni siquiera fueron llevados a juicio. Gozan hoy de libertad, viven con su familia y los únicos que sufren y padecen son los familiares de esas 41 personas que allí fueron asesinadas. Como les decía, un hecho del cual en Cuba no se habla. Pero hay un hecho aún más violento que sucedió en julio de 1980 en la bahía de Matanzas. En aquellos momentos se estaba produciendo el éxodo del Mariel. Bueno, existía un barco 20 aniversario que recorría el río Canímar que desemboca en esa bahía de Matanzas. Era un barco de turismo. Un joven militar, sargento, convence a su hermano menor de edad de 15 años y a dos amigos más para secuestrar este barco y junto con 60 personas comienzan el secuestro. Este día del mes de julio, como les decía, y un guardia que es el custodio, era el custodio de este barco, los agrede y ellos ripostan y hieren a este hombre, una herida leve. Lo montan a él junto con el único que quiso regresar a Cuba o bajarse del barco
y lo envían a tierra en una de las embarcaciones, como le decía, de las embarcaciones con que cuenta o que contaba este bote. Al enterarse, Julián Rizo Álvarez, en aquellos momentos primer secretario del partido en Matanzas, miembro del Comité Central y del secretariado de esta organización, envía a las lanchas guardafronteras a que bombardeen o ametrallen, como precisamente ametrallen a este barco. Comienza el ametrallamiento y el barco sigue su marcha. Se comunican con Fidel y Fidel le dice que bajo ningún concepto se podía permitir que este barco abandonara el país, que hicieran lo que fuera necesario para impedírselo. Pues bien, no bastó con estas dos lanchas torpederas que estaban ametrallando a mansalva a este barco, que se envía a un avión que comienza a ametrallarlos desde el aire. El barco es hundido y perecen 56 personas. Es lo que se piensa, porque realmente, o es lo que se calcula por los testigos que sobrevivieron, pues el gobierno de Cuba jamás ha emitido una cifra ni ha hecho una declaración sobre este hecho. Ya han pasado 42 años del mismo, y no solo los menores de 50 años, la mayoría de los habitantes de este país desconocen de esa situación. Yo, que soy matancero, aunque vivía en esos momentos en La Habana, lo conocí hace unos años a través de las redes, pues ni mis amistades ni mi familia que vivían en la propia Matanza, o sea, en la ciudad de Matanzas, conocían de este hecho. No se habla, no se dice, y este crimen es uno más en la conciencia de los que han dirigido al país en estos 63 años. Siguen engañando y ocultando al mundo sus crímenes y tratan de desvirtuar el porqué del abandono de Cuba por parte de una gran población. Ya hay más de 2 millones de cubanos que han huido de la isla, y en estos momentos la ola de migración es masiva, y bueno, vamos a hablar de esta otra situación en un momento específico. María, te voy a hacer una pregunta que es injusta, pero para tratar de ayudar a nuestros oyentes a entender, si acaso es posible entender semejante salvajada. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar escapar a alguien de un régimen que no puede aceptar y encima fusilarlo, ¿no? ¿Por qué agravar la situación? Bueno, ese por qué yo te voy a decir lo que yo supongo, no lo sé. Y voy a decir algo muy, muy importante para los cubanos que nos escuchen. Es sumamente importante preservar los archivos de guardafronteras, del Partido Comunista, de la Dirección de Inteligencia del MININ, cuando este régimen caiga, porque yo estoy convencida que eventualmente va a caer porque no tiene remedio, ¿no? Cada vez es una desintegración que ojalá no prolongue la agonía, pero va a terminar. Y ahí es que vamos a conocer cuán grande ha sido esto. Y yo supongo que mucha gente, por ejemplo, que no ha llegado, que desapareció en el mar, fueron asesinados por guardafronteras, porque tenemos ejemplos anecdóticos que han dado personas que han trabajado dentro del régimen o en estas unidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar que la gente se vaya? Supongo que por varias razones. Número uno, para no reconocer el fracaso, ¿no? Y que hay gente que no está de acuerdo desde el comienzo. Número dos, para amedrentar, porque se iría todo el mundo, si no. Y no quedaría casi nadie en Cuba. Y esto no es solo desde ahora. Yo creo que por esas razones es que el régimen lo hace. Una cosa muy notable de algunas de estos masacres en grupo es que el mismo régimen hasta cierto punto las ha alentado para justamente hacer efecto demostración. Se sabe de grupos de personas que han desaparecido y porque ha habido chivatos es la palabra que usan los cubanos para hablar de informantes, que ellos cuelan dentro de los grupos, que se enteran que van a salir
para poder asesinarlos y crear el terror en la población, porque eso es otra, o sea, es una forma también de mantener un sistema a base del terror. Y en el caso del remolcador, parece que hubo esa información anterior y había un plan, como parece que hubo un plan en esta nueva masacre de Bahía Honda, que los estaban esperando para atacarlos. Entonces yo creo que preservar los archivos es muy importante para contestar todas esas interrogantes. Sí, y por eso la labor que hacen desde Archivo Cuba es tan importante, ¿no? Porque, como tú decías al comienzo en la introducción, el factor memoria finalmente es un tema fundamental que permite recuperar la historia personal. A veces uno piensa de la gran historia. No, la historia de una familia, la historia de un padre, de un hijo. Y ahora que me refiero a hijos, y como no lo hemos dicho, es quizás una de las partes más difíciles de entender de todo este proceso, son los niños que han sido asesinados, porque otra palabra no cabe, en el estrecho de la Florida por parte de los guardafronteras cubanos, ¿cierto? No, el niño es una cosa atroz que a mí me ha quitado el sueño cuando hemos escrito sobre alguno de estos casos, especialmente cuando los padres o los sobrevivientes han testificado que se le ha suplicado al guardafrontera, hay niños, por favor, igual les van arriba. O sea, hay tantas interrogantes que nunca sabremos qué pasa en la mente de una persona que tiene esta orden de asesinar a mansalva. Así. Esto no es exclusivo de los cubanos, por supuesto, esto está en la historia de la humanidad, ¿no? Pero qué barbarie que esto siga pasando y que pase tan cercano a nosotros. ¿Cómo se puede explicar eso? Es tremendo, pero lo que yo encuentro insólito realmente es que las democracias de este hemisferio especialmente, que están unidas en torno a tratados de seguridad, como es el Tratado de Río, que han firmado declaraciones en la OEA, permitan esto. Lo más increíble es que la semana pasada, acabando de pasar esto, donde hay una niñita de 2 años asesinada con sus padres, ¿no? O sea, tratando simplemente de huir, que salga una carta de los expresidentes aliados de Cuba pidiendo que se le levanten las sanciones. O sea, debería ser al revés. El mundo entero debería estar clamando por sanciones a un régimen criminal. Y estos son uno de tantos crímenes que comete la dictadura cubana. Por eso yo creo que la memoria histórica es importante construirla, no solo para que quede un récord histórico, no solo para honrar esas víctimas, en muchos casos desconocidas, sino para que sea una base para un proceso de justicia el día de mañana, para estas personas que se han prestado para estas atrocidades. No solo es el que da la orden, es el que la ejecuta. Sí, pensaba, María, cuando te escuchaba, precisamente en el caso, bueno, que ahora lo estamos viviendo en vivo, ¿no? De Ucrania y cómo ellos están documentando los abusos por parte de las tropas rusas. Y entonces me preguntaba si ya contamos con información, si han hecho algún intento de presentar algún tipo de denuncia ante algún organismo internacional, sobre todo teniendo en cuenta que lamentablemente, como tú decías, eh, la comunidad internacional y especialmente los países vecinos han hecho ojos ciegos a esto, ¿no? O sea, es algo que no trasciende, que uno ve los barcos que salen del norte de África hacia Europa y bueno, y se hunden, y hay noticias sobre eso, que es gravísimo, es terrible, son historias muy tristes, muy dolorosas, pero esto, que de nuevo, como decíamos al comienzo, María, esto es cierto que es a cuenta gota, ¿no? Es cierto que no son números de cientos de miles, al menos de los que uno sepa, pero es permanente durante más de 60 años, ¿cierto? Y es sistemático. O sea, es una orden sistemática que tiene el régimen cubano
de asesinar, cuando ellos decidan, porque ellos a veces dejan pasar porque les conviene crear esta presión migratoria, especialmente contra Estados Unidos, porque es un arma. Pero yo no he visto nunca al Papa denunciar esto, denunciar el muro de Berlín equivalente que existe en Guantánamo. El cementerio donde ponen los restos, que me lo han contado parientes de las personas que han ido a dar ahí, tumbas sin marca, ¿no? Eso se puede investigar. Pero bueno, ese es un tema de muchos programas. ¿Por qué la dictadura cubana ha logrado eso? Y eso también ha sido un compromiso sistemático del régimen desde que llega al poder para crear un servicio de inteligencia que ha penetrado los gobiernos, la prensa, la academia mundial, el mundo artístico, etcétera, para promover los intereses de Cuba, que tienen grupos de solidaridad en el mundo entero, que lo forma el mismo régimen, ¿no? De gente que está encargada de promover una imagen positiva de Cuba. Según el Granma, en el año 2018, creo que es esta noticia, hay 90 asociaciones de solidaridad con Cuba en 45 países de África. ¿Se imaginan cuántas hay en las Américas? ¿Cuánto ellos han penetrado? Y la propaganda, el aparato de propaganda cubana es gigantesco. No tiene comparación con ningún estado de la región, ni tan siquiera Brasil, que es un país con cuántas veces más la población. O sea, Prensa Latina, una de dos agencias internacionales de Cuba, tiene oficinas en 35 países, una plantilla de 500 personas a tiempo completo, que eso es fabricando propaganda mañana, tarde y noche. Entonces, irse a la contra con esto, nosotros que somos una hormiga, ¿no? Ante todo esto, dar a conocer esto sin recursos, sin personal. Por ejemplo, mira, el aparato diplomático cubano, Cuba tiene 126 embajadas en el mundo, algunas de las cuales, por supuesto, todas tienen un centro de inteligencia, algunos no son diplomáticos, pero ¿qué importa? Todos están en lo mismo, promoviendo los intereses de Cuba, promoviendo las brigadas médicas que luego crean lealtades, ¿no? Que son médicos esclavos que hacen lo que les dicen y van a donde les dicen, ¿no? Esas son más embajadas que Francia, que España, que Colombia, que un montón, que casi, que todos los países de América Latina, salvo Brasil, que es un gigante, ¿no? Una isla que está recibiendo ayuda de pequeñas islas del Caribe con 100.000 habitantes, que mantenga este aparato a nivel internacional. ¿Por qué? Justamente para promover los intereses del régimen, y por eso estamos ante un monstruo, ¿no? De influencia y propaganda, que entonces es lo que explica por qué a nadie le importan las víctimas cubanas, o por qué no sale en la prensa, por qué nadie se escandaliza, porque es todo lo contrario. En vez de pedir sanciones a un régimen criminal, se pide apoyo y ayuda. Es una cosa increíble, impresionante y frustrante. Mira, se ha pretendido hacer creer a todos que los cubanos abandonan la isla en estos momentos masivamente, una migración que no tiene precedentes. En lo que va de año han abandonado la isla más de 200.000 cubanos. Emigran a través de Nicaragua o de Panamá. Y bueno, el gobierno cínicamente trata de decir que la gente huye del país o abandona el país, como lo dicen ellos, por la ley de ajuste cubano. Y la ley de ajuste cubano es cierto que no ha sido abolida, que permanece, pero establece que aquellos que lleguen de manera legal a Estados Unidos y permanezcan por más de un año y un día, tienen derecho a pedir la residencia en ese país. La ley pie seco, pie mojado, fue abolida por Trump hace 3-4 años. O sea, que esos que salen en barco, huyendo de la isla, como he dicho, saben que si son interceptados por las guardacostas estadounidenses, tanto en el mar como en un callo, serán devueltos a Cuba. Lo han hecho
con más de 5.000 cubanos en el trayecto de este año. Y no se ha sucedido siquiera un accidente en estas intersecciones, en estas detenciones y en estas devoluciones de cubanos a la isla. Casualmente, un día después del crimen cometido contra la embarcación en Bahía Honda, que fue embestida por una lancha de las tropas guardafronteras, partiéndola en dos y hundiendo esta embarcación, en la cual de inicio perecieron 5 personas, ya son 7, dentro de ellos una niña. Casualmente decía, al día siguiente, las tropas guardafronteras cubanas rescataron a 26 cubanos que habían sido abandonados por sus patrones al romperse la lancha y no poder proseguir la ruta. Y uno se pregunta, ¿y en qué se fueron estos patrones? ¿Cómo una lancha con 26 personas va a permitir que 2 hombres que los están conduciendo hacia los Estados Unidos abandonen esa lancha? ¿Cómo la abandonaron? ¿En qué la abandonaron? ¿Se fueron a nado o volando? Una casualidad que haya sucedido esto un día después y aparecen con esta mentira. Pero también culpan a Estados Unidos de que no lucha contra la emigración ilegal y no interceptan estas embarcaciones o estas personas que pretenden huir del país. Según una nota que se publicó ese día, que casualmente las tropas guardafronteras rescatan a 26 cubanos abandonados en alta mar, dicen que hasta la fecha, en lo que va de este año, se han rescatado por esas tropas 168 cubanos que habían sido abandonados a la deriva. Y dice, bueno, las tropas guardafronteras cubanas dicen que han rescatado a 168 personas y han hundido a una embarcación. Esto es lo que se sabe. Sin embargo, como les decía, Estados Unidos ha interceptado a más de 5.000 cubanos. ¿Quién está haciendo más por la lucha contra la inmigración ilegal? Los cubanos, que hunden embarcaciones y solo han interceptado a 168 emigrantes, o los Estados Unidos, que no han hundido una embarcación, no se ha cometido ningún accidente, ningún crimen y han devuelto a más de 5.000 cubanos. Pero uno se pregunta, ¿y qué es la emigración que están haciendo los cubanos a través de Nicaragua y Panamá? Hasta esos países llegan de forma legal, pero a partir de ahí comienzan a atravesar ilegalmente otros territorios. Atraviesan la selva del Darién. Ahí han ocurrido desapariciones, muertes, enfermedades de cubanos. Como les decía, más de 200.000 se han ido por esa vía huyendo de Cuba. Y el gobierno cubano sabe qué van a hacer estas personas que están saliendo de Cuba y sin embargo lo permite. Están permitiendo la emigración ilegal, aunque a partir de acá hacia un país como Nicaragua o Panamá es legal, se sabe que de ahí en adelante será ilegal. Lo están haciendo porque nunca les ha interesado la vida del cubano, en menos de aquel cubano que huye del país. Los ametrallamientos de lanchas suceden desde inicios de la revolución. Lo están haciendo por esto y también para crearles un serio problema a Estados Unidos en la frontera mexicana. Entonces quedan muchas interrogantes, quedan muchas preguntas al respecto y uno a veces se dice, ¿qué hacen los países de América Latina que votan en la ONU contra el bloqueo? ¿Qué hacen que no se dan cuenta de que los cubanos están huyendo de la isla por la situación que se ha creado económica, social y políticamente? Situación creada por la mala dirección y la mala gestión del gobierno cubano a través de estos 60 años. Es ahí el motivo por el cual los cubanos huyen de la isla, por problemas económicos, problemas políticos y problemas sociales. Y repito, ¿qué hacen estos pueblos de América Latina? Que tanto les preocupa la situación del cubano. Los mexicanos no le dan asilo a los cubanos, los cogen cuando los detectan y los devuelven a Cuba. No son capaces de darle
asilo a estos hombres que están huyendo de allí. Lo mismo sucede con diversos países en América Latina. ¿Acaso les importa Cuba? ¿Les importa a los cubanos o votan en la ONU por un problema de simpatía con el gobierno? Incluso estoy hablando de gobiernos de derecha. ¿Por qué no ayudan a esos cubanos a que se queden en sus países, a que tengan una emigración legal? ¿Por qué no les ofertan visa para que allí permanezcan? Lo han hecho en 2 o 3 países, pero el resto no lo ha hecho. Pienso que la situación en Cuba y de los cubanos es muy seria y el mundo debe ponerle atención a lo que acá está sucediendo. La emigración es indetenible y les cuesta a los cubanos esta emigración a través de Centroamérica un promedio de $10,000 por persona. Las personas venden sus casas, queman las naves por tratar de salir de acá. Y sin embargo, estos países nada hacen por solucionarle este problema, por darles una visa, por darles asilo político. Pienso y repito que la ONU y todos los países deben preocuparse y deben exigirle a Cuba por lo que acá está sucediendo y la emigración masiva que no se detendrá, porque la situación en Cuba cada día es peor. Y hechos como este que sucedió o como los 2 anteriores que se han producido, de los que he hablado, seguirán produciéndose y seguirán muriendo cubanos por culpa del Partido Comunista de Cuba, del gobierno y de la situación en que han hundido a Cuba. Eso es lo que quería expresar con relación al falso análisis que hace la dictadura cubana del por qué los cubanos emigran de este país. Falso que sea por la ley de ajuste cubano. Es que el régimen cubano me parece que ha logrado 2 cosas, ¿no? Bueno, la primera es clara, y tú la decías al comienzo, ¿no? Este aparato de propaganda y desinformación. Hoy tenemos la palabra, ¿no? Hoy usamos con más derecho la palabra desinformación, porque es un concepto que se ha diseminado de mejor manera, y por más que se culpa a las redes sociales, Cuba lo utiliza desde hace 60 años o más. Pero por otro lado pensaba también en un tema que tú también mencionabas que tiene que ver con cómo ha logrado en cierta medida el gobierno de Cuba crear o plantear la discusión más ideológica que, eh, que de derechos, si se quiere, ¿no? Y ahora no estoy hablando solamente de derechos humanos, que por supuesto están involucrados, pero pienso, creo que la palabra clave es criminal, ¿no? O sea, este hecho de que, a ver, el Estado cubano está cometiendo crímenes puros y duros, incuestionables, más allá de toda ideología, más allá de toda postura política, estrategia geopolítica, lo que fuera, está asesinando niños, lo que hacía el régimen nazi en Alemania, Exacto. lo que, o sea, y que creo que nadie dudaría en condenar, ¿no? Sin embargo, producto de la propaganda, producto de que Goebbels quedó chiquito al lado de Fidel Castro, digamos, eh, es algo que está Ellos han totalmente... comprado, mira, ellos han comprado, penetrado, chantajeado a gobiernos, a prensa, académicos. Mira, ahora con el COVID, es que uno lo puede ver. Sale un académico en Escocia, otro en la India, otro en Australia, con la misma exacta narrativa, los mismos puntos, porque tienen esos portavoces a nivel internacional y tienen gente dentro de los gobiernos que hacen lo que se le ordena, porque por distintas razones, por convicciones ideológicas, quizás enamorados de una falsa idea de un régimen que ha logrado crear la idea de que es una potencia médica y de justicia social, que nada más que hay que ir a vivir a Cuba una semana para saber que eso es una falsedad, pero se la creen de verdad. Pero es que también han chantajeado personas. La inteligencia cubana hace un estudio de la persona, busca sus vulnerabilidades y las chantajea, las filma, las ponen en situaciones comprometedoras
En algunos casos pagan, para eso ha habido siempre dinero. Entonces es muy difícil ir contra un régimen totalitario, donde las órdenes vienen de arriba, donde no hay que rendir cuentas, donde no hay transparencia, donde no hay alternancia de poderes, elecciones y demás, y que tiene todas las instituciones y los recursos del Estado a su disposición para esto. Eso yo creo que es la explicación, pero ha sido una campaña de relaciones públicas sumamente exitosa para lograr eso. Porque es como tú dices, o sea, si fuera cierto que Cuba es el paradón de los derechos humanos de salud universal, educación, etcétera, igual es un régimen criminal, pero no lo es. O sea, nada más que yo le digo a la gente, mira, ándate a Cuba, no me preguntes a mí a dónde ir, no vayas a estas 18 instituciones que son de show, que ellos llevan a los turistas y a la nomenclatura. Ve a cualquier clínica, policlínico de barrio, cualquier hospital y mira allí, a ver, cuéntame. No van a poder decir otra cosa. Es escandaloso lo que pasa en Cuba y sin embargo Cuba promueve esta falsa idea de la potencia médica. Acabamos de publicar, por cierto, un libro sobre la Organización Panamericana de la Salud y Cuba, donde destacamos cómo es que se ha creado esa falsa idea de la potencia médica con el sello de aprobación de la OPS. Sí, sí, de hecho dedicamos un programa al tema de las misiones médicas, porque también es un tema, digo, terriblemente alarmante. Pero quería preguntarte, María, en términos de el trabajo que ustedes realizan desde Activo Cuba, que es valiosísimo. ¿Qué respuesta tienen de gobiernos, funcionarios, periodistas del mundo cuando ustedes demuestran lo que contabas al comienzo, ¿no? La evidencia, los datos, no la opinión? Sí. Indiferencia, algunos se solidarizan, pero en realidad no pueden hacer nada. Cuba ha creado miedo en los gobiernos democráticos porque ellos saben que les crean un problema, les mandan los estudiantes en huelga, los sindicatos, los indígenas, o sea, Cuba ha trabajado muy bien la penetración de esos estados, que aún los estados democráticos le tienen miedo. Mira, no sé, o sea, primero, nosotros tenemos muy pocos recursos y dependemos de otras organizaciones para dar a conocer esta información. O sea, tenemos un boletín, tenemos el website, tenemos la base de datos, son instrumentos que están ahí, información que la ponemos para que se use justamente para hacer incidencia y dar a conocer esto. Ojalá tuviéramos más oportunidad de tener personal que esté diseminando esto, porque ya te digo, estamos compitiendo contra un aparato monstruoso. Pero igual, mira, ¿tú crees que los franceses no saben lo que pasa en Cuba, los españoles? A Fidel Castro lo recibió François Hollande, el presidente, a Raúl Castro con alfombra roja en el Palacio Liceo, o sea, en París. A Cuba han ido a besarle la mano a Fidel Castro montones de líderes. O sea, es una cosa escandalosa. ¿Qué es lo que responden? Por supuesto que lo saben si tienen embajadas en Cuba, que por lo demás son tremendamente vigiladas, ¿no? Que son infiltradas, que como los comprometen, y en el caso que no los comprometen, tienen miedo, en el peor de los casos, tienen una política de contención y apaciguamiento con Cuba, en el mejor de los casos, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos un régimen de sanciones económicas muy poroso, ¿no? Que se ha mantenido porque es una ley del Congreso y que tendría el Congreso que tirarla abajo, y que viene un ejecutivo con mucho poder y con órdenes ejecutivas, pues puede hacer muchas excepciones, etcétera. Que en el caso del gobierno actual, por suerte, ha mantenido una retórica a favor de los derechos humanos, que no fue el caso durante el régimen de Obama, donde las sanciones se levantaron y la normalización hubo, pasándole la mano al régimen con la falsa idea de que ellos van a entender, y con la falsa idea que se utilizó con China. Si ellos ven cómo se maneja, van a ser como nosotros. No, ha sido al contrario, se han fortalecido para ser peores contra su población, reprimir más
y ser más enemigos nuestros, ¿no? Entonces es frustrante. No sé qué decirte con respecto a eso. Eh, Mencionabas a Estados Unidos y pensaba en un tema que planteaba Pedro también al comienzo, y que tiene que ver con, a ver, lo planteo de esta manera, ¿cuál es el rol de Estados Unidos? Quiero decir, el gobierno cubano culpa a Estados Unidos, dice, por esto sucede todo por el bloqueo. O sea, los fusilamientos que ellos mismos hacen son culpa de el bloqueo. Es un argumento raro, pero bueno, que supongamos que lo tomamos como válido. ¿Cuál es el rol ahí? ¿Qué podría o qué hace Estados Unidos en todo? Bueno, en todo esto es muy grande, vamos a Sí, sí. decir, en términos de la migración, ¿no? Es una cosa media esquizofrénica, yo creo. Por un lado, bueno, Estados Unidos es firmante de tratados internacionales donde tiene que recibir a las personas que están huyendo de un temor a la persecución o de persecución real. Entonces, eso es muy complejo evaluarlo cuando salen miles de personas y llegan a la frontera, llegan en embarcaciones, etcétera. Hoy mismo hay la devolución, o sea, Cuba está aceptando los que Estados Unidos devuelve porque los entrevista en el mar y no puede probar persecución real, porque hay un compromiso escrito con el régimen de Bill Clinton, con el gobierno de Bill Clinton en el año 94 y 95, que son unos compromisos de que Cuba los va a recibir a cambio de 20.000 cuotas de entrada. No, eso en términos generales. Los que están entrando por la frontera sur los recibe porque han abierto la frontera y entra cualquier gente, incluso los represores. Es una cosa esquizofrénica, vamos. Y a Cuba le conviene ese éxodo porque es una manera de eliminar, bajar la presión y además crear nuevas fuentes de llamadas, viajes y remesas. Es lo que ha mantenido el régimen. Durante el gobierno de Obama entraron a Estados Unidos, se quedaron casi 400.000 cubanos en 8 años. O sea, es una fuente increíble de ingreso y quitarle la olla de presión, vamos a decir. Entonces, ¿cuál es el rol de Estados Unidos? Un rol gigantesco, pero no podemos culpar a Estados Unidos de que los cubanos estén en estampida para irse a donde sea, a Serbia, a Ucrania, a Rusia, a donde puedan llegar, porque eso es un régimen fracasado, no solo represivo, no fracasado en todo el sentido donde no hay esperanzas para ni los jóvenes ni para personas de cualquier edad. Entonces, bueno, hay que pensar responsablemente de dónde emana el problema. No, por otro lado, yo quiero destacar el rol del guardacosta Estados Unidos, que me consta que dedica enormes recursos a tratar de salvar vidas de los cubanos. Y es cierto que tienen órdenes de frenarlos, de entrevistarlos, de devolver a los que no pueden probar eso, y están en una situación muy difícil porque, bueno, un Estado tiene que defender sus fronteras y velar por la seguridad nacional y cumplir las leyes. Entonces, es por eso yo digo que es esquizofrénico, pero me consta, ¿no? Los recursos que se gastan cuando se informa que hay una balsa que está perdida, un grupo que se ha ido al mar, los rescates que se han hecho, cómo han tratado a esas personas, el cuidado médico, etcétera, es muy complicado, y el verdadero sufrimiento de verse obligados a devolver personas a la isla prisión. Sí, sumado al sufrimiento, bueno, que les toca también, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que llegan a las costas de la Florida porque simplemente no lo lograron, porque parece que fuera fácil, ¿no? Los números son tan grandes que uno a veces tiene la falsa ilusión bueno, es subirse a una balsa y no, y están las tormentas, como sucedió ahora con Ian, llegaron varios cuerpos, Sí, pero además están, nada, las inclemencias climáticas, ¿no? Y las es terrible. corrientes, hay un montón de elementos, la fauna misma, ¿no? Que dificultan Exacto. mucho ese trayecto Mira, que una parece cosa corto. que quiero también no dejar de decir,
Yo estoy de viaje y no he estado monitoreando las noticias porque he estado muy ocupada en una conferencia, así que no sé si Estados Unidos sacó otro boletín o otro comentario después de que la Embajada de Estados Unidos o el gobierno americano dijo que era lamentable el accidente que había ocurrido con Bahía Honda. Eso no fue un accidente. Tal vez ellos no tenían la información en ese momento de que ellos fueron embestidos y amenazados con hundirlos antes de hundirlos. O sea, eso no fue ningún accidente como no lo ha sido en muchísimos casos. Yo creo que eso es muy lamentable y que el gobierno de Estados Unidos tiene que enmendar eso, ¿no? Hay también un comunicado que se le dio muy poca difusión en el año 94, donde el gobierno de Clinton hizo un comentario denunciando que estaban matando personas que estaban tratando de nadar hacia la base naval de Guantánamo, que eso ha sido sistemático, ¿no? Y que había evidencias, ¿no? De que los pescaban después que los asesinaban, ¿no? Y por cierto, que no hay solo un muro de Berlín en el terreno, hay un muro de Berlín en la bahía. O sea, que es insólito, ¿no? Que ha cambiado hasta la fauna para prevenir eso. Pero también la gente tiene que entender que la migración cubana y el problema de Cuba no es un problema de Estados Unidos, es una responsabilidad de la comunidad internacional que se ha en muchos casos escapado, ¿no? Es muy fácil ir a Naciones Unidas y denunciar el bloqueo, pero ¿dónde están esos estados hermanos de los cubanos, ¿no? De la región que han hecho nada por los cubanos, Estados que por ¿no? otra parte se llenan la boca hablando de derechos Y que han firmado los mismos sí, sí, tratados que por supuesto. Estados Unidos, que están comprometidos a recibir a los que están huyendo a la persecución, los que tienen miedo de persecución. ¿Dónde están? Muchos sí han dado asilo a números de cubanos, ¿no? Pero muchos no. María, muchas gracias por esta comunicación, por habernos acompañado en este programa de Zoom Cubano. Y como decíamos al comienzo, es un problema persistente en el estrecho de la Florida y que fundamentalmente está documentado en el estrecho de la Florida. Es algo, digamos, relativamente fácil de ver, ¿no? Lo que sucede en esas pocas millas que separan Estados Unidos de Cuba. Pero como decía Pedro también, la cantidad de muertes que se producen en los procesos migratorios, y esto es algo que se da en toda la región, pero que se agrava en términos proporcionales de manera considerable cuando se trata de Cuba, por los diferentes elementos que hemos visto, porque la emigración en el caso de Cuba suele ser forzada, suele ser un último recurso, y no solo por motivos económicos, como hemos hablado hoy, tiene mucho que ver también con el tema político. Como hemos dicho, como ha mencionado María y estábamos conversando recién, aquí hay responsabilidad de muchos actores, es verdad. Pero claramente hay un actor que es fundamentalmente responsable y es el gobierno de Cuba, que no solo persigue, que no solo hambrea, que no solo fusila a sus ciudadanos, sino que siquiera los deja salir de su país. Y la verdad que el voto con los pies suele decirse que es la mínima expresión de la libertad del ser humano. Bueno, eso Cuba no lo permite y es absurdo, no hemos hablado hoy, pero incluso no lo permite internamente. Uno no puede ir desde la provincia de Guantánamo a la provincia de La Habana sin un permiso, sin un motivo. Y puede ser deportado internamente de una provincia a otra. Una cosa totalmente absurda que pasa solo en los regímenes más brutales, más cerrados y más crueles que hay en el planeta.
Hemos llegado al final del programa de hoy, les agradezco mucho el habernos escuchado. Tuvimos a Pedro de forma intermitente, como lo vieron, porque, bueno, problemas de los cortes de energía eléctrica y de los cortes del suministro de internet y demás han dificultado su participación durante todo el programa, pero lo hemos tenido al menos presente. Les agradezco mucho el habernos acompañado y los esperamos, como siempre, el próximo martes en Zoom Cubano. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.